sonido, todo eso vamos a hacer en la segunda parte. Y en la primera parte es todo sensibilidad táctil y dolorosa. Bueno, receptores sensitivos y circuitos neuronales para el procesamiento de la información. Esto tiene que ver con los receptores táctiles, que ya habíamos visto la clase pasada. Otra cosa, yo les voy a pasar una diapositiva que es de neurofisiología. Y cuando ustedes abran la diapositiva van a ver una imagen que parece un audio. Eso es porque ustedes tienen que apretar ese, hacer clic ahí y le va a salir una explicación de cada diapositiva que pueden escuchar. Bueno, vamos a recordar un poco lo que nosotros percibimos desde el exterior a nuestro cuerpo. Las modalidades sensitivas. ¿Cuáles son las modalidades sensitivas? Tacto, sonido, luz, dolor, frío, calor. Esas son modalidades sensitivas o modalidades de sensación. Bueno, el propósito de esta parte, ¿verdad?, que es la primera parte de neurofisiología, es justamente poder comprender la función de los receptores y poder comprender cómo es que esos estímulos viajan hasta la corteza sensitiva. Bueno, ahí recordamos los tipos de receptores. ¿Cuáles eran los mecanorreceptores? Eran los mecanorreceptores. Ejemplo de mecanorreceptores de Meissner, de Pacini, que son receptores que están ¿en dónde? En la piel, en la epidermis y en la piel más profunda. Bueno, después los termorreceptores. ¿Cuáles son los termorreceptores? Krauss y otro, Ruffini. ¿Dónde están esos receptores? También en la piel. Los nociceptores. ¿Qué son los nociceptores? Receptores del dolor. Esos se encuentran en la piel, en los órganos. Los receptores electromagnéticos, ¿cuáles son? Los que reciben información de la luz, de la radiación en la retina. Y después los quimiorreceptores. ¿Cuáles son? Los que hacen contacto con sustancias químicas. En la lengua, se encuentran en las arterias, contacto con la sangre, ¿verdad? Bueno, entonces así es la clasificación de los tipos de receptores de acuerdo a su función. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos. Bueno, la sensibilidad diferencial. ¿Por qué todos esos receptores son específicos para un tipo de modalidad? ¿Por qué esos receptores son específicos para un tipo de modalidad? Porque dice, como hay sensibilidades diferentes. ¿Qué quiere decir? Que sentimos dolor, sentimos tacto o contacto, diferentes modalidades tenemos, ¿verdad? Y eso se debe a que cada receptor está diseñado para recibir ese tipo de información de forma específica. O sea que hay receptores que solamente van a recibir la información de presión y vibración, como los de Pacini, por ejemplo. Hay otros que solamente van a recibir la información de calor, otros de frío, otros de dolor, ¿verdad? Entonces, cada receptor es específico para la modalidad de información que va a llevar hasta el cerebro. O sea que quiere decir que cada receptor está diseñado específicamente para ese tipo de estímulo. Bueno, y a eso se debe justamente bueno, y ahí dice, la respuesta o las sensibilidades diferenciales. Cada tipo de receptor resulta muy sensible a una clase de estímulo sensitivo. O sea que hay receptores sensibles solo para el dolor.
hay otro solo para el calor, hay otro solo para el contacto, hay otro solo para la luz, ¿verdad? Son diseñados específicamente para eso. Y claro que esos tienen puntos estratégicos en el cuerpo, ¿verdad? Porque el que recibe la información de la luz va a estar solo en la retina, ¿verdad? Y bueno, y después tenemos los osmoreceptores. ¿Qué son osmoreceptores? Que pueden sentir la osmolaridad del cuerpo, ¿se acuerdan? La osmolaridad del cuerpo, si yo tengo mucho sodio va a subir mi osmolaridad, si tengo poco sodio va a bajar mi osmolaridad. Bueno, hay receptores específicamente que pueden sentir son sensibles a la osmolaridad del cuerpo. Pero estos receptores están en las arterias, en algunas arterias, y también están en el hipotálamo. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el aumento de osmolaridad en mi sangre, el hipotálamo tiene que secretar una hormona, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo que aumenta la osmolaridad en el cuerpo, también se tiene que estimular el hipotálamo para que pueda secretar esa hormona. ¿Cómo era el nombre de esa hormona? Vasopresina se llama. Bueno, y eso es lo que dice ahí, esa parte. Bueno, las modalidades sensitivas o las modalidades de sensación, ya hablamos de eso, ¿verdad? Dolor, tacto, visión, sonido, esas son las modalidades de sensación. Cada receptor está unido a una fibra nerviosa. Ustedes saben que nosotros tenemos receptores también en la raíz del pelo, del cabello. Y cada receptor está unido a una fibra nerviosa, cada receptor. O sea que cada pelo, cada cabello tiene un receptor y eso equivale a una fibra nerviosa. Y eso va directamente a la corteza sensitiva. Quiere decir que hay un lugar para este cabello en mi corteza sensitiva. La cantidad de cabellos o de pelos que yo tengo en total en mi cuerpo tiene un lugar en mi cerebro. Bueno, entonces dice, la respuesta de señal por eso es que si yo me saco un pelo acá, ese un pelo yo voy a sentir que sale de mi cabeza, ¿verdad? Y me va a causar un estímulo. Y así de cada cabello voy a poder sentir una sensibilidad. Y ese receptor, como está unido a una fibra, esa fibra nerviosa viaja a través de un fascículo con otras neuronas, ¿verdad? Con otras fibras. Y viaja por un fascículo y tiene un trayecto. O puede viajar por el trayecto anterolateral o puede viajar por el fascículo posterior, ¿verdad? Y a eso se refiere ese principio de la línea marcada, que cada uno de las fibras están unidas a un receptor y que tienen un trayecto específico, anatómico por supuesto, hasta la última parte que sería la corteza sensitiva. A eso se refiere el principio de la línea marcada. Bueno, el receptor puede estimularse de 4 maneras. Por deformación mecánica, que sería en el caso del corpúsculo de Pacini, por ejemplo, es un ejemplo. Por aplicación de un producto químico, lo que hace contacto con sustancias químicas. Por cambio de temperatura, los receptores del calor y frío. Y por radiación, en el caso de la luz. Bueno, esas son las 4 formas en que un receptor puede estimular. Bueno, la amplitud de potencial del receptor máximo. Cada receptor tiene un potencial de membrana en que puede ser estimulado. O sea, tiene un límite en que puede ser estimulado. Y dice, la amplitud máxima de la mayoría de los potenciales del receptor sensitivo es hasta 100 milivoltios. O sea, ese es el límite de potencial de ese receptor. Hasta máximo 100. Más de eso no se puede estimular, significa.
Entonces, es el cambio que sucede cuando una membrana adquiere una permeabilidad máxima a iones. Cuando yo le toco al receptor, al corpúsculo de Pacini, se deforma y aumenta la permeabilidad para el sodio. Y hay un cambio de potencial, entra carga positiva y ocurre la despolarización. Pero eso tiene un punto máximo, un punto límite. A eso se denomina amplitud de potencial. Bueno, la relación entre el potencial del receptor con los potenciales de acción. Cuando el potencial del receptor sube por encima de su umbral, sobrepasó su potencial máximo, dice, necesario para desencadenar potenciales de acción de las fibras nerviosas, el receptor produce una descarga, ¿verdad?, que supera su umbral, y a eso se le denomina frecuencia de potencial de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que el potencial llegó a su umbral, puede hacer un umbral superior, ¿verdad? Pero eso va a ser solamente una sola vez, y después va a volver a su potencial normal. Bueno, ahí habla del corpúsculo de Pacini especialmente, ¿verdad? Cuando ocurre la deformación del receptor, se da el potencial de membrana y automáticamente la fibra ya se va a despolarizar. Una vez que ocurre el potencial de membrana en el receptor, la fibra también ya se despolariza, la fibra nerviosa. Y la velocidad de ese potencial que va a llegar hasta la corteza va a depender del tipo de fibra. ¿Cuántos tipos de fibra hay? ¿Se acuerdan? Tipo A, A beta, A delta, después tipo C, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la diferencia entre A beta y C? El tipo A beta, ¿cómo es? La fibra nerviosa, ¿cómo es? El A beta, ¿cómo es? ¿Tiene vaina de mielina o no tiene vaina de mielina? No tiene vaina de mielina la A beta. ¿Cuántas veces le repetí yo? Que sí tiene vaina de mielina. La fibra A beta sí tiene vaina de mielina. Y la C no tiene vaina de mielina. Y esa es la diferencia en la velocidad de esa información. ¿Qué información llega más rápido al cerebro? ¿El tacto o el dolor? El tacto llega más rápido. ¿Por qué? Porque el tacto viaja, esa información viaja por un tipo de fibra A beta, que tiene mucha vaina de mielina y tiene una alta conducción muy rápida. Pero el dolor viaja por un tipo de fibra C, que es más lento. Anoten eso porque hay preguntas de examen. Bueno, entonces esa es la diferencia. ¿Dónde se genera el potencial de acción? En el receptor. ¿Por dónde viaja esa información? Ese impulso eléctrico es por la fibra. Y la velocidad de esa información depende del tipo de fibra. Si es un tipo de fibra grueso, con mucha vaina de mielina, o si no tiene vaina de mielina, ¿verdad? Entonces ahí tenemos lentos y rápidos, fibras lentas y fibras rápidas. No, la A delta también tiene vaina de mielina. La A alfa, hay A alfa, A beta, A delta. Y después tenemos la tipo C. Todos tienen vaina de mielina, sí. Todas las fibras tipo A tienen vaina de mielina, todas. Bueno, la adaptación de los receptores. Fíjense que todos los receptores en el cuerpo pueden adaptarse. Todos pueden adaptarse a una situación. Por eso es que nosotros nos adaptamos al clima donde vivimos, nos adaptamos a un contacto, ¿verdad?
Nosotros no podemos, sobre todo, somos adaptables. Porque estos receptores son adaptables. Entonces, una característica de todos los receptores es que todos son adaptables, algunos más y otros menos. Esa nomás es la diferencia, que unos son más adaptables y otros menos adaptables. Entonces, cualquier estímulo constante después de haber transcurrido en un tiempo, fíjense que esa información ya no va a recibir el cerebro. Un ejemplo de un estímulo que al principio nomás recibe mi cerebro y después ya no percibe esa información. ¿Qué puede ser? ¿La qué? ¿Cuándo? Cuando te sentás, al principio nomás sentí, cuando te sentás después ya no sentí. ¿Después otro? ¿Agua? Es cuando te metes en una piscina. Ahora, al principio nomás sentís el frío y después ya no sentís. Después otro. El olor, ¿verdad? Cuando estás cerca de una persona con mucho perfume, al principio vas a oler y después ya no vas a oler. Pero bueno, entonces de esa manera es como los receptores se van adaptando. Algunos se adaptan muy rápido y otros se adaptan más lentamente. Bueno, y otros casi no se adaptan. ¿Y cuáles son los receptores que casi no se adaptan? El dolor. Los receptores del dolor son los menos adaptables de todos, o muy poco adaptables. Bueno, y así sucesivamente, eso es en cuanto a la adaptación de los receptores. Bueno, mecanismo de la adaptación, dice, en el caso del corpúsculo de Ruffini, la adaptación sucede de dos maneras. Si se aplica de repente una fuerza deformadora sobre uno de sus lados del receptor, esta fuerza se transmite al instante directamente al mismo lado de la fibra nerviosa central, debido al comportamiento viscoso del corpúsculo. El corpúsculo es así como una goma que uno aprieta y cuando aprieta se deforma y después vuelve a su tamaño normal. Como una pelota, con una pelota de goma. Yo la aprieto, se deforma, dejo de apretar y ya vuelve así, ese comportamiento viscoso. Lo que desencadena un potencial de receptor, sin embargo, dice, en unas pocas centésimas de segundos, el líquido contenido en el interior se redistribuye de manera que deja de generarse el potencial de reposo. Entonces, si yo le aprieto a la gomita, en el momento que hice el contacto nomás va a ocurrir el potencial de acción. Si sigue deformado, va a dejar de transmitir impulso. Entonces, solamente en el momento del contacto va a ocurrir el potencial de acción. Si yo le sigo presionando, no va a ocurrir un segundo potencial de acción. Solamente una vez ocurre el potencial de acción y una vez nomás llega la información. Ahora, si la aprieto varias veces, ahí sí varias veces va a ocurrir el potencial de acción. El segundo mecanismo es mucho más lento en su desarrollo y deriva del proceso llamado acomodación que sucede en la propia fibra nerviosa. Y esto es, aunque por casualidad la fibra del núcleo central continúe deformada, es en el extremo de la poro nerviosa se acomoda paulatinamente el estímulo. Es cuando yo, por ejemplo, progresivamente le voy apretando cada vez más fuerte, le voy deformando cada vez más. Si yo aprieto la pelota y cada vez más, le aprieto, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ocurrió la despolarización, pero la fibra que lleva la información sigue despolarizándose. Ahora, progresivamente más, cada vez más. Ahora, eso es las dos formas entonces de que ocurra esa adaptación.
Bueno, y ahí tenemos justamente los receptores de adaptación lenta, los receptores de adaptación que es lenta, ¿verdad? Sabemos que todos los receptores se adaptan, pero que algunos se adaptan más lentamente. Por ejemplo, unos receptores de adaptación lenta son los que están en el aparato vestibular, que sería la parte del oído interno, que maneja el equilibrio. Si yo le doy vuelta a una persona y después le digo para, ¿qué va a pasar con esa persona? Se va a quedar todo, ¿verdad? Mareado. Bueno, ahí esos son los receptores de adaptación lenta. Después, los receptores del dolor son adaptación lenta. Los receptores que están para sentir la presión sanguínea son de adaptación lenta. Y bueno, hay algunos quimioreceptores que también están en la sangre, por ejemplo, que detectan la cantidad de oxígeno. Esos son de adaptación lenta, ¿verdad? Entonces, en teoría, esos son los receptores de adaptación más lenta. Pero eso no significa que no se van a adaptar. En un tiempo sí se van a adaptar también. Es por eso que una persona, por ejemplo, que tiene la presión alta, se va a acostumbrar a la presión alta justamente porque sus receptores, sus varoreceptores se adaptan a esa presión. Entonces una presión normal, en una persona normal tendría que ser 120/80. Pero la persona con hipertensión arterial va a vivir con una presión de 160/90, que sería 16/9. Y va a llegar un momento en que cuanto más crónico es eso, la persona se va a adaptar a esa presión. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Que esa persona no va a tener ningún síntoma. No va a tener, porque la hipertensión, que es una patología, es asintomática, no va a sentir nada. Y ese que dice, me subió mi presión porque me duele mi cabeza, me subió mi presión porque me duele mi nuca, ese no es por su presión alta, porque sus receptores ya se adaptaron a esa presión. Y él ya es asintomático porque su cuerpo se acostumbró a esa presión. Entonces eso es lo que pasa ya en la patología, ¿verdad? Por eso es importante entender que estos receptores son adaptables. Bueno, y después tenemos los receptores de adaptación rápida, que se denominan receptores fáciles. Y ahí tenemos los receptores de la piel, prácticamente todos son muy rápidamente adaptables, del tacto, de la presión, los corpúsculos de Pacini, por ejemplo, que son receptores más rápidos que se adaptan. Bueno, en cuanto a la función predictiva de los receptores en la velocidad, ya vimos que eso van a depender del tipo de fibra, porque eso depende de con qué rapidez llega esa información al cerebro. Bueno, y ahí tenemos los tipos de fibras. Ahí tenemos los tipos de fibras. Fíjense, A alfa, A beta, A delta. Ahora hay uno más que creo que es, ¿cómo se dice? Giga, parece, no sé cómo se dice, el último, ¿verdad? Pero hay 4 subtipos otra vez. Y después está el tipo C. Bueno, el tipo A, toditos los del tipo A tienen vaina de mielina. Solamente que el alfa tiene más vaina de mielina, el beta tiene un poquito menos, el delta tiene un poquito menos y así sucesivamente. Pero todos tienen vaina de mielina. Y el tipo C no tiene vaina de mielina. Esa es la diferencia. Bueno, fíjense, todos los receptores más rápidos, los que están unidos al tipo A alfa, por ejemplo, son el uso muscular y el tendón, ¿cómo se llama? El órgano de Golgi que está en el tendón. Esos son los más rápidos, de conducción más rápida, que es, por ejemplo, el de la propiocepción, el que yo siento que mi brazo está a la derecha, a la izquierda, que el otro brazo está a la derecha, ¿verdad?
Eso es la propiocepción, el sentido de lo propio, significa eso. Después, los receptores de la vibración, del tacto, receptores del pelo, ¿verdad? Todos esos receptores son tipo A también, pero A beta, que son muy rápidos también. Y después tenemos los receptores del dolor. Fíjense, los receptores del dolor, y más todavía si es un dolor, ¿cómo se llama? Un dolor crónico, es más lento todavía. Y esos son de tipo C, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con que esa información o esa modalidad de información con qué velocidad llega hasta el cerebro. Bueno, después. Bueno, y ahí están. Las fibras tipo A son típicas, tienen todas vaina de mielina de diferente tamaño, y las de tipo C no tienen vaina de mielina. Ahora, pequeñas son amielínicas, todas son amielínicas y de baja velocidad. Solo eso. O sea, la mielina es lo que hace que sean más rápidos, más lentos. ¿Sí? Bueno, y ahí está la clasificación de los tipos de fibras otra vez, ¿verdad? Después, bueno, ahí está algo que van a leer también en su libro, la transmisión de señales de diferentes intensidades, dice. Hay algunas sensaciones que sentimos más fuerte y más débil. Tacto que sentimos más fuerte y más débil. Pinchazo que sentimos más fuerte y más débil, ¿verdad? Bueno, entonces eso tiene que ver con la transmisión. Cómo se transmite ese estímulo hasta el cerebro. Bueno, entonces una de las características de toda señal que siempre ha de transmitirse es la intensidad. Por eso nosotros podemos saber la intensidad del dolor, la intensidad del pinchazo, si es menos, moderado o mucho. Entonces, los diversos grados de esta variable pueden transmitirse mediante un número creciente de fibras. En un área de la piel hay millones y millones de fibras. Y el impulso va a depender de cuántas fibras son estimuladas, de la cantidad de las fibras que son estimuladas en una zona. Si cuantas más fibras son estimuladas, evidentemente la sensación va a ser mayor, ¿verdad? O cuantas más veces una fibra está estimulada. Entonces, estos dos mecanismos se llaman respectivamente la sumación espacial, significa cuántas fibras son estimuladas al mismo tiempo. Cuantas más fibras son estimuladas al mismo tiempo, mayor va a ser la intensidad. Y sumación temporal se refiere a cuántas más veces es estimulada. Entonces hay un proceso que se llama proceso de facilitación, ¿verdad? Cuantas más veces se estimula una fibra, más intenso va a ser el estímulo. A eso se refiere sumación temporal. Cuantas más veces, más intenso. Y la sumación espacial se refiere a la cantidad. Entonces esa es una diferencia. Sumación espacial se refiere a la cantidad de fibra estimulada. Cuanta más cantidad de fibra estimulada, mayor es la intensidad. Y la sumación temporal se debe a las veces. ¿Cuántas veces? En el tiempo significa eso, ¿verdad? Bueno, y ahí está la sumación espacial. Y vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? Fíjense que toda zona tiene un campo receptor. Un campo receptor. Quiere decir que la zona del medio es en donde está el receptor.
No es lo mismo que yo clave aquí, puede ser que sienta menos, y si clavo acá voy a sentir más, porque ahí específicamente está el receptor, ¿verdad? Entonces todo se maneja por un campo de receptor y en la zona del centro es en donde está conectado directamente a la fibra nerviosa, por eso siento con mayor estímulo. Y eso van a hacer ustedes en su práctica. Le van a agarrar el brazo a su compañero y le van a dibujar un cuadrado. Y van a dividir en cuadraditos de 1 milímetro. Y ahí van a empezar a pincharle de a poquito. Y ahí van a ver que hay zonas que el compañero va a sentir y hay zonas que no va a sentir. Hay zonas que va a sentir más y zonas que va a sentir menos. Eso se debe al campo receptor. ¿Qué va a hacer? ¿Eh? Esa es otra historia, después vamos a hablar de eso. Cuando demos dolor. Bueno, entonces, en la sumación espacial, vamos a leer esta parte para poder entender. En la figura que ven ahí, se expone el fenómeno de la sumación espacial, por el cual se transmite la intensidad creciente de una señal mediante un número progresivamente mayor de fibras. Esta imagen ofrece un sector de la piel inervado por una gran cantidad de fibras paralelas para el dolor, ramificadas en cientos de minúsculas terminaciones nerviosas libres. O sea, en una zona de la piel hay millones y millones de terminaciones libres, que son receptores del dolor. Todo ese conglomerado, ese grupo de receptores, todo ese grupo de receptores en esa zona de la piel que yo elijo, supongamos que yo le dibujo acá a mi compañero un cuadrado de 10 por 10 o de 5 por 5. Entonces esa es la zona que yo elijo para evaluar su sensibilidad. Y en esa parte hay millones y millones de terminaciones libres y millones de receptores. Y hay un grupito de receptores ahí, ¿verdad? Entonces, pero ese grupo procede de una sola, con frecuencia cubre una zona de 5 centímetros, ¿verdad? Esa área se llama campo receptor de las fibras. O sea que yo le voy a dibujar a mi compañero su campo receptor. Si hago un cuadrado de 5 por 5, ese sería su campo receptor. Bueno, cuando yo le voy clavando con una aguja o le voy clavando con un objeto punzante, ocurre en el centro del campo, en la parte del medio de su campo receptor de esa fibra para el dolor concreta. El grado de estimulación es muy superior que el que sucede en la periferia, porque el número de terminaciones nerviosas libres es mayor en ese caso. O sea, donde más siente el compañero, ya sea el pinchazo, el estímulo, no hace falta producirle dolor. No hace falta producirle dolor. Solamente le voy a estimular más con la punta del lápiz. Le voy a estimular y voy a ver dónde él siente. Donde más siente ese estímulo es donde se encuentra el centro de su campo receptor. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de fibras en esa parte y mayor número de fibras son estimuladas. Eso es sumación espacial. En donde más siente ese estímulo es en donde más fibras se estimularon. Mayor fibras se estimularon en esa zona. Eso se llama sumación espacial. Bueno, la sumación temporal es un segundo medio de transmitir señales de intensidad creciente
consiste en acelerar la frecuencia de los estímulos nerviosos que recorren una sola fibra. ¿Qué pasa si yo le clavo a mi compañero acá? 1, 2, 3, 4, 5, más cable, más evidentemente porque más número de veces ocasioné el estímulo. Eso es temporal. ¿Entiendes? Sumación temporal es cuanto más veces le estimulo, cada vez va a sentir más, ¿verdad? Y sumación espacial es cuando le estimulo una sola vez y en la zona en donde más sintió. Quiere decir que mayor número de fibras se estimularon y por eso sintió más. ¿Entienden? ¿Entendieron esa diferencia? La transmisión y el procesamiento de las señales de los grupos neuronales. Bueno, fíjense que en ese campo receptor hay millones de receptores y toda esa parte, toda esa área corre por una fibra, por una sola fibra, ¿verdad? Porque todo eso se une todito, ¿verdad? Y ahorita les voy a mostrar cómo es. Así. Entonces, todas esas señales, ¿verdad? Supongamos que este sea su campo receptor, ¿verdad? En una parte. Y hay diferentes señales que van a entrar por una fibra. Entonces, una neurona es la que recibe esa información. No, es que cada una de estas fibritas va a llegar, ¿verdad? No, entonces se une todo y hace sinapsis. Hace sinapsis y ahí entra la información y la fibra nerviosa se va a estimular para llevar esa información por su vía. Bueno, entonces el estímulo bueno, entonces ese estímulo que inició en la periferia, en la piel, tiene que tener una puerta de entrada. A eso se denomina fibra de entrada, que sería esta. Esta sería la fibra de entrada. ¿Por dónde entra esa información? Por las dendritas de esa neurona, de la fibra que está ahí, la fibra nerviosa pequeña. Entonces esa información recibe las dendritas de la neurona y a eso se le denomina fibra de entrada. Y cuando ocurre el descargue, ¿verdad? Porque ocurre el descargue del impulso eléctrico, ese es el estímulo excitador. Entonces ahí ocurre la despolarización también de la fibra y se excita la fibra. Dependiendo de qué tipo sea, ¿verdad? Bueno, si ocurre una descarga, pero por debajo del umbral de esa fibra, la descarga no va a ocurrir. Tiene que tener el umbral para que ocurra la descarga, ¿verdad? Entonces por eso va a ver que algunas veces nosotros vamos a tocar en ciertas zonas y la descarga no, o sea, la persona no va a sentir ese estímulo. ¿Por qué? Porque el estímulo que yo hice no llegó al umbral de la fibra que tenía que llegar, que tenía que tener, ¿verdad? Entonces va a haber zonas en que yo voy a tocar y no va a sentir, o va a ser insensible a eso. Por ejemplo, las personas que tienen tatuajes, hagan por la prueba, o sea, eso van a hacer, los del otro grupo hicieron la prueba, hicieron el estímulo en una persona con tatuaje y en otra persona sin tatuaje. Uno con pelo y otro sin pelo. Y todos tenían una diferente sensación, ¿verdad? Porque cuando hay tatuaje, la tinta hace una interferencia entre el receptor y la fibra nerviosa, ¿verdad?
Entonces nosotros estimulamos y esa persona donde más tinta tiene en el tatuaje no siente el estímulo o siente muy poco. Eso quiere decir que yo causé el estímulo, pero ese estímulo no llegó al umbral de la fibra que necesitaba porque hay una interferencia que sería la tinta, ¿verdad? La misma cosa ocurre con el pelo. Si el pelo se interpone entre el contacto y la piel, también hay una interferencia. Entonces, por más que haya estímulo, la fibra no llegó al umbral para generar un estímulo y esa información difícilmente llega al cerebro. ¿Se entiende? Entonces, todas esas cosas van a interferir también en el estímulo del contacto o de la sensibilidad de la piel. Hay zonas también en el cuerpo, más sensibles y menos sensibles. Bueno, y ahí habla justamente de la zona facilitada. Fíjense, cuando yo hago un estímulo, cuando yo hago un estímulo en cierta zona de la piel, hay otras neuronas que inhiben el estímulo de la otra zona, ¿verdad? Supongamos, y eso también pueden hacer la prueba, si al mismo tiempo yo le pincho de este lado al compañero y le pincho de este lado también, sí o sí uno va a sentir menos. Uno de los pinchando va a sentir más y el otro de los pinchando va a sentir menos. Pero no va a sentir. Solamente que uno va a hacer con alta frecuencia y otro va a hacer con baja frecuencia. Bueno, eso habla justamente del umbral y de la zona facilitada. Bueno, hay algunos estímulos que yo causo y ese impulso nervioso va desde una zona del cerebro a otras áreas. Por ejemplo, si entra, por ejemplo, si va una información, corre una información de un pinchazo en la piel y me causó mucho dolor, eso va a llegar a una parte de mi cerebro, de mi corteza sensitiva. Pero al mismo tiempo, ese mismo pinchazo me va a generar otras sensaciones, aparte del dolor, o cualquier estímulo doloroso, por ejemplo, un dolor en el estómago, que es muy intenso. Eso va a llegar a una región de mi cerebro, pero también me va a generar otro tipo de sentimientos. Tristeza, quiero llorar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa información no solamente llegó a la corteza sensitiva, sino que llegó a otras áreas, también llegó al tálamo, llegó al sistema límbico, y por eso me da una serie de emociones. Por más que el estímulo es desde una parte, llega a varias partes, ¿verdad? No, ese es el arco reflejo. Ese es el arco reflejo. Ese es otro mecanismo. Bueno, dice, muchas veces las señales débiles que penetran un grupo de neuronas acaban excitando una cantidad mucho mayor de fibras nerviosas. Este fenómeno se llama fenómeno de divergencia. Cuando yo causé un estímulo débil, pero esa información tuvo que ir a varias áreas, a varias neuronas. Eso es divergencia. Y después está la convergencia. La divergencia es cuando hay un solo estímulo y ese estímulo viajó a muchas áreas neuronales. Eso es divergencia. Convergencia es cuando una información se tiene que unir a una sola neurona. Por ejemplo, cuando yo quiero ejecutar una acción, por ejemplo, yo escucho una música y quiero bailar una música.
O escucho una música y quiero hacer esto con los brazos. Entonces el estímulo tiene que viajar desde el cerebro y tiene que estimular solamente una fibra, que es la de mi brazo. Entonces, hay una asociación ahí en el cerebro que tiene que hacer, porque el estímulo tiene que viajar desde la corteza motora y se tiene que integrar con otras funciones como la del cerebelo, el tálamo, para que yo pueda hacer este movimiento. Entonces, muchas neuronas se van a excitar en la zona del cerebro y todas tienen que unirse para causar el estímulo de una sola fibra, que es la de mi brazo izquierdo. ¿Se entiende? Entonces ahí hacen una integración de información y el estímulo va solamente hacia una neurona, hacia una fibra. ¿Se entiende? Entonces eso es convergencia. De dos formas se transmite la información, a través de la divergencia y a través de la convergencia. Convergencia es cuando toda la información se une y se estimula una sola fibra. La información se une en muchas fibras y se estimula una sola fibra. Y la divergencia es cuando se estimula una sola fibra y esa fibra tiene que estimular varias fibras al mismo tiempo. Eso es divergencia. Bueno, esa diferencia tienen que saber. Y dependiendo de qué tipo de anestesia. La anestesia local generalmente hace una interferencia a nivel de la piel y bloquea los canales de sodio. Bloquea los canales de sodio para que no ocurra el potencial de acción. Hace local. Bueno, después el circuito neuronal de una fibra. Hay fibras que excitan y hay fibras que inhiben. ¿Para qué tiene que existir fibras que inhiben? ¿Por qué tiene que existir fibras que inhiben? Para bloquear la información en ciertas áreas del cerebro y esa información pueda ser dirigida a una sola área. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando yo hago un estímulo, ¿verdad? Hay zonas específicas donde tiene que llegar esa información. Pero para eso, las fibras que hacen inhibición tienen que ir bloqueando para que esa información no entre a otras áreas del cerebro. ¿Verdad? Entonces, al mismo tiempo, para que esa conducción pueda ser dirigida a una sola área determinada del cerebro, tienen que haber otras que están inhibiendo. Entonces, ocurre la excitación de una fibra, pero al mismo tiempo la inhibición de otras para que esa información se bloquee y tenga una dirección, porque un estímulo puede ser tan intenso, si no existen estas fibras de inhibición, esa información se va a trastornar, ¿verdad? Como ocurre en el Parkinson, por ejemplo. En el Parkinson, la corteza motora está dando órdenes todo el tiempo. Entonces, como la persona con Parkinson ya carece de dopamina, que es un neurotransmisor que hace inhibición, entonces tiene los temblores involuntarios, justamente porque las fibras no se están inhibiendo. Entonces le da un temblor involuntario a ese tipo de información. Bueno, es de lo mismo. Bueno, también puede ocurrir que una fibra se puede fatigar. ¿Qué significa fatiga? No, fatiga no, bueno, sí, pero no significa muchas veces, pero significa, tiene algo que ver. ¿Cuándo es que se fatiga? Cuando ya no le llega impulso, cuando ya no le llega señal,
porque se cansó, se fatigó, se agotó. ¿Cómo es que una fibra se puede agotar? Cuando se bloquea el potencial. Uno se puede bloquear el potencial y otra de otra manera. Ahí dice justamente, cuando las vías están sometidas a un exceso, suelen acabar fatigándose, por lo que desciende su fatigabilidad, y a la inversa, las que están infrautilizadas se encuentran descansadas y su sensibilidad se encuentra aumentada. Entonces, así mismo como se fatigan, solas van a volver a reponerse, ¿verdad? Porque las fibras que no están fatigadas van a empezar a funcionar con mayor intensidad y eso va a hacer que las fibras fatigadas se vuelvan a reponer, ¿verdad? Entonces, la fatiga puede ocurrir por exceso de estímulo. En caso de la sensibilidad. Ahora, no es la misma cosa la fatiga de la fibra nerviosa sensitiva, que es por exceso de estímulo, que la fatiga muscular, por ejemplo, que es otra cosa. Así que no tienen que confundir la fatiga de la sensibilidad con la fatiga muscular. Es otra cosa. ¿Qué es la fatiga muscular? También es cuando el músculo se fatiga, se cansa, ¿verdad? Pero en ese caso, por ejemplo, es por la vía motora. Cuando la corteza motora le está dando la orden a mi brazo, por ejemplo, que tiene que sujetar una fuerza, ¿verdad? Y yo estoy haciendo 50 series de brazos. Después hago 100. Después hago 1000. ¿Cuántos impulsos nerviosos tienen que correr desde el cerebro hasta el músculo? Son muchísimas veces. Pero como yo tengo un límite de neurotransmisores que se van a secretar hasta llegar al músculo, porque en cada serie que yo hago se están liberando neurotransmisores que van a llevar esa información desde mi cerebro hasta mi músculo. Y yo tengo 250 vesículas nomás, neurotransmisoras. En algún momento se van a agotar. Entonces, cuantas más veces yo hago una serie repetida, más neurotransmisores se van a estar utilizando, ¿verdad? Para ese mismo movimiento. Y va a llegar un momento en que los neurotransmisores se van a agotar, ya no se va a secretar el neurotransmisor, ¿y qué va a pasar? Voy a echar, se me va a caer, o sea, automáticamente se me va a caer el objeto, ¿verdad? Porque ahí es cuando ya nos llega información. Ya no recibe información ese músculo. Eso es lo que pasa y se fatiga. Bueno, eso es en caso entonces de esta parte. En la práctica, ustedes van a hacer esta parte, ¿verdad? Del estímulo en la piel y van a, con un lápiz así, con la punta del lápiz, le van a dibujar un cuadrado a su compañero en la piel en diferentes puntos del cuerpo, por ejemplo, en la espalda, acá en el antebrazo, en la mano, en la frente, ¿verdad? Y van a dibujar un cuadrado grande y después le van a empezar a dibujar cuadraditos pequeñitos de 1 milímetro nomás, apenas 1 milímetro, así como los cuadraditos del electrocardiograma, ¿saben? Y ahí le van a empezar a puntear. Claro que su compañero tiene que estar con los ojos vendados. Y en su cuaderno van a dibujar el mismo cuadro y van a empezar a pedirle al compañero que cuando siente el impulso le tiene que decir sí, sí, siento, sí, 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 siento, ¿verdad? Y cuando no siente, no, ¿verdad?
Pero no vayan a hacer esto. No, ustedes tienen que hacer así. Solamente la punta tiene que sentir, no tiene que sentir sus manos. Tiene que sentir solamente la punta del lápiz. ¿Verdad? Y ahí le va a ir diciendo donde siente, van a marcar ustedes. O si no siente, no marcan. Y van a ver que hay zonas en que sí va a sentir y otras zonas en que no va a sentir. Y hay personas que son hipersensibles, que van a sentir todo, y hay personas que van a sentir menos. Eso ya va a depender de cada persona otra vez. Y ahí van a darse cuenta de qué diferencias hay, ¿verdad? Inclusive hay diferencias en la piel del varón, por ejemplo, pues la piel del varón es más gruesa que el de la mujer. Ahí también hay diferencias, en la piel con tinta o con, ¿cómo se llama? Con tatuaje, hay diferencias en la piel con mucho pelo, hay otras que no. Había un compañero, por ejemplo, que tenía muchísimo pelo y hicieron primero la prueba con pelo y después se rasuró. Se sacó todito su pelo y ahí sintió diferencia. Y bueno, son cosas que es interesante experimentar, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un recreo.